Y así los estamos padeciendo diario. Este hombre, ¿sí?, es cliente, sí, en los medios de comunicación, que si va a dormir tranquilo con tantos fallecidos, o sea, cosas de ese tipo. Sí, pero pues ahora sí que nuestro tribunal es al mismo tiempo nuestra conciencia. O sea, como estemos en nuestra conciencia, así podemos actuar. Y si consideramos que estamos haciendo bien las cosas, adelante. ¿No les encanta que el presidente haya decidido no vivir en Los Pinos para poder seguir viviendo en su pinche planeta? Hijo de su padre. Ah, ya es hora. ¿Qué tal, amigos? Ya saben que a mí me dicen Muñe y no sé por qué estoy aquí y no en Acapulco. Hoy cambiamos las reglas. De hecho, no hay reglas. Come lo que quieras, diviértete de día, de noche y de madrugada. Ponte lo que quieras, crea tu propio estilo, pero siempre destaca. Redefínete y comparte tu locura. Conéctate y enamórate sin límites. Aquí puedes ser quien tú quieras o puedes ser tú mismo. No sé si la Secretaría de Turismo estaba promocionando el puerto de Acapulco o la vida que se dan los narcomenudistas que viven ahí. No lo puedo negar. Mi reputación me precede. Y no los culparía si llegaron a pensar que esta segunda parte saldría junto con la Rosca de Reyes. Pero ahora que cumplí, se chingan y se pepenan todo lo que les tengo que decir. ¡Aguado!, dijo el perro. Si no has visto la primera parte, tal vez no entiendas ciertas cosas de las que hablamos en este video. Así que te dejo el link de esa primera parte por aquí o en la columna de aquí al lado o en la descripción. Ve, disfrútalo, encabrónate y luego regresas para encabronarte aún más. Y si ya viste la primera parte, bueno, solo te hice perder tu tiempo. ¡Cooper! Entonces, ¿dónde nos quedamos? Mi pronóstico de que ya pasó lo peor de la crisis económica. ¡Claro! Nuestro paciente se encontraba en un cuadro agudo de tos de perro. Ese es el término médico. El cuerpo de la cuarta transformación ya tenía problemas para oxigenarse. En esta pequeña analogía, eso quiere decir que las contradicciones y las incongruencias se estaban apoderando del discurso de un movimiento que le prometió prosperidad y justicia a los más humildes, a los oprimidos, a los olvidados. Pero ahora que los pulmones empezaron a fallar, el cuerpo ha reaccionado. Y aunque parezca que es un instinto para protegerse, lo único que ha logrado es hacerse más daño. Y además, no me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. En esta vida hay de calenturas a calenturas. Está la calentura del partido que te hace agarrarte a vergazos en una cancha. O la calentura que te hace agarrarle la verga a un desconocido en el baño del Walmart. Pero espérate, eso sí calienta, o sea. Como sea. En ambas situaciones es señal de que has perdido el criterio y de que no deberías estar haciendo eso si sabes que tus hijos te están esperando en la salida. Pero en el caso del COVID-19 nos referimos a la fiebre que provoca cuando el cuerpo trata de enfrentarse al virus. Es una reacción instintiva del sistema inmune para combatir a la enfermedad, aunque esto signifique alcanzar hasta 40 grados de temperatura. Cuando digo que a la cuarta transformación le dio calentura, no existe un ano en donde le pueda meter un termómetro. Bueno, existe el que es bien nano. Primero me molestó lo de la medida esta del cubrebocas. Que no, el policía mandaba, ya enfrente compre, no, que chingas voy a comprar, yo no voy a usar nada. Y luego llegaron a, bueno, nosotros se lo seguíamos, le dije yo no quiero usarlo. Pero, al hablar de una idea, podemos entender que no existe manera de que le midamos la temperatura, a menos de que nos sentemos a observar cómo lentamente va subiendo el calor
en el discurso de los integrantes de la Cuarta Transformación. Beatriz Gutiérrez Müller dio de qué hablar cuando la mañana de este martes 1 de julio compartió un tuit en el que celebraba los 2 años del triunfo electoral de su esposo. En respuesta, un usuario le preguntaba sobre la atención a los niños con cáncer, a lo que ella respondió: no soy médico, a lo mejor usted sí, ande, ayúdelos, por lo que de inmediato se volvió tendencia. Desde que implementaron esa madre que llamaron Estrategia para contener el coronavirus en México, la calentura que brota desde el sector que ostenta el poder es cada vez más evidente. ¿Por qué? Por una muy sencilla razón. Si a pesar de todo decimos lo que cuentan son los resultados, suele decirse en política, lo que cuentan son los resultados, yo les diría que en el continente americano estamos en el 5º lugar en fallecimientos. Solo mi lujo de presidente puede explicar la situación que estamos viviendo con ese manejo tan exquisito de la prosa y al mismo tiempo de la aliteración. Como bien pregona el catador de totopos, suele decirse en política, lo que cuentan son los resultados. Y esa es justamente la razón del por qué se encuentran tan frustrados en tiempos de pandemia. Porque los resultados que esperaban obtener, al parecer por obra de detentes y mucho optimismo, se fueron directamente a la chingada en el momento en el que el mundo entero se topó con este virus que nació en un pozole de murciélago. Que yo espero que se lo hayan acabado con todo y el puto garbanzo. Pero no solo son los resultados que ya se perdieron, son los que se están obteniendo con este supuesto combate al coronavirus. ¡Cabrón! ¿Con qué cara uno puede salir a presumir esto? Yo les diría que en el continente americano estamos en el 5º lugar en fallecimientos. A ver, los resultados importan en la economía, en la aeronáutica, en la construcción, en la cocina, en el fútbol, en el golf, en las matemáticas, en la escuela, en el trabajo, cuando te limpias la cola, cuando abres una sandía, cuando le echas salsa a un taco. Prácticamente el único lugar donde no importa los resultados que entregas pareciera ser el gobierno de México. No importa cuándo escuches esto. El problema es que, como ya lo he dicho en otros videos, el presidente todo lo ve desde el aspecto político. Es por eso que los resultados han sido pobres, porque antes de querer salvar vidas o antes de querer rescatar la economía del país, para los integrantes de la Cuarta Transformación, lo verdaderamente importante es proteger a cualquier costo el discurso político. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. Si en esta analogía la tos seca representaba la incongruencia, la fiebre es la frustración que aqueja a la 4T. Su principal promotor le ha provocado una gran frustración a sus simpatizantes y a él mismo por estar esperando resultados en salud o economía, tomando decisiones que responden únicamente a sus necesidades políticas. O sea que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación. La calentura en el cuerpo de nuestro paciente es tan alta que empezó a hacerse daño a sí mismo. El 1 de mayo se reveló que la delegación del IMSS en Hidalgo había comprado 20 ventiladores por 1.550.000 pesos cada uno, aproximadamente 31 millones de pesos en total, siendo estos los más caros que se habían comprado, casi 400,000 pesos más que el segundo más caro. Pero el dato curioso de esa compra es que se le había hecho a Cyber Robotics, empresa de León Manuel Bartlett Álvarez. Sí, hijo del director de la CFE. De acuerdo con la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, este contrato por 31 millones de pesos se dio a la empresa del hijo del director de la CFE, Manuel Bartlett, el 17 de abril. Ese mismo día, la delegación del IMSS en Hidalgo pagó 880,000 pesos y 1,100,000 pesos por 2 ventiladores importados de Eslovaquia a la empresa Condit Life, una diferencia de 670,000 pesos y 450,000 pesos respectivamente por ventilador. Pero para el hombre de la superioridad moral, el hecho de que existiera este sobreprecio y que el proveedor fuera el hijo de Manuel Bartlett no era tan grave como el hecho de que existiera un hijo de puta
que quisiera darlo a conocer. Pero yo quisiera preguntarle a usted si el asunto de la compra a sobreprecio de ventiladores al hijo del director general de la CFE, Manuel Bartlett, ¿no lo considera por influyentismo o amiguismo? Sí, esta es una información que dio a conocer la Asociación Mexicanos a Favor de la Corrupción, ¿no? La de Claudia X González, una persona muy honesta. Y sí, el presidente anunció que sería la Secretaría de la Función Pública la encargada de seguir la investigación sobre este caso, pero desde el principio nos dejó ver que su principal preocupación era que Claudio X González fuera a derrocar su pobrecito gobierno. Y en consecuencia, arrancan otra vez una de las tácticas favoritas de la Cuarta Transformación: la creación de nuevos enemigos del pueblo. Afortunadamente, no tienen ningún efecto sus calumnias, sus falsedades. Toda esta industria tan lucrativa del manejo de las redes sociales con bots, con robots. Sería interesante que todos los que nos ven, nos escuchan, conozcan cómo funciona esta perversidad y cómo consume dinero y cómo se tolera por parte de las agencias o las empresas que prestan el servicio de Internet. Regla básica de política: cuando las personas están tan enojadas, lo más fácil no es darles una solución, sino ofrecerles con quién enojarse. Si hay pobreza, es el neoliberalismo. Si se mueren las personas, es la comida chatarra. Si hay protestas, deben ser los conservadores. Si hay crítica, son esos malditos bots. A lo que me refiero es que en el momento en el que había razones para enojarse por la corrupción y el influyentismo, porque la única manera de que Cyber Robotics le pudiera vender al IMSS ventiladores por 1.550.000 pesos cada uno era tirando el apellido Bartlett por delante, fue en el momento en el que el gobierno decidió que los enemigos del pueblo eran Facebook, Twitter y YouTube. Justamente las plataformas donde se dio a conocer todo esto. Porque vamos a pedirle transparencia a Facebook, al Twitter, que informen sobre quiénes son sus clientes, quiénes les compran. En otros países tienen que informar, ¿por qué en México no? Y resulta que México es de los países en donde más se trafica con lo de los bots. ¿Cuándo será el día que dejaremos de explicarle a los abuelitos cómo funcionan las redes sociales? 3 pinches días. 3 pinches días le dedicaron al pleito contra Facebook y Twitter simplemente para vender la idea de que cualquier crítica que ahí se publicara provenía de granjas de bots y que para nada representaba el pensar del pueblo bueno. Y no preocuparse porque de repente hay una lluvia, una tormenta, ¿no?, de cuestionamientos en las redes, pero resulta que es artificial. Es como cuando se está, o antes, ¿no?, filmando una película, ¿no?, en un set, que empieza a llover, pero es que está lloviendo porque alguien tiene un tanque y abrió la llave, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en las redes? Son bots. Y no se me confundan, los bots existen. Desde las elecciones del 2012, los políticos han normalizado el uso de granjas de bots para crear tendencias, como los mexicanos hemos normalizado la tortilla para comer los sagrados alimentos. Pero eso es muy diferente a creer que no existe el orgánico pensamiento distinto y que cualquier rastro de crítica proviene únicamente de aquellos que quieren ver caer a la Cuarta Transformación. Y lo cierto es que también vemos cómo la 4T intenta defender a Manuel Bartlett, pero son defensas muy débiles.
son defensas muy justificadas. Intentan defender lo indefendible y estamos en este mundo como el de Peña Nieto, en donde lo que buscan es con salidas leguleyas ante algo muy grave, que en ese sentido podemos ver que es un gran influyentismo de este personaje dinosaurio. Pero, árbol que nace torcido, más sabroso lo orina un perro. Y en el caso de los ventiladores, sucedió lo que era inevitable si querían mantener el discurso de la honestidad y el combate a la corrupción. En otros temas, ayer la Secretaría de la Función Pública inhabilitó e impuso 2 multas por 2 millones de pesos a la empresa Cyber Robotics de León Manuel Bartlett, el hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, por la venta de ventiladores con sobreprecio al IMSS en Hidalgo, y también suspendió a 4 funcionarios del sector salud en el estado. Pero eso no fue todo, ¿eh? También se dio a conocer que la empresa de León Bartlett entregó los ventiladores tiempo después de la fecha acordada. 20 de los ventiladores eran usados, viejos y estaban en mal estado, y otros 11 estaban rotos y totalmente inservibles. Ahí está. Tal vez la investigación y el castigo no llegaron hasta donde tenían que llegar, pero la Secretaría de la Función Pública sancionó a la empresa. El IMSS devolvió los ventiladores porque esas madres no le daban aire ni a un balón. Mostraron un gesto de que esta administración no iba a permitir el influyentismo. Y todo queda desacreditado porque el tabasqueño prefiere mantener su calentura contra Claudio X González. En torno a la sanción que emite la Secretaría de la Función Pública al hijo de Manuel Bartlett por el tema de los ventiladores, la venta al Seguro Social, preguntarle si de no haber sido por esta investigación periodística, por esta investigación que abrió a raíz de esa nota, la Función Pública, ¿se habrían quedado entonces los ventiladores en el IMSS? ¿Cuántos casos más de estos han considerado que se deban investigar? Pues no tengo información sobre lo que me estás preguntando. No sé. Lo único que sé es que quien hace la denuncia es el grupo Mexicanos a favor de la corrupción. Entonces, eso no me da mucha confianza, porque eso es Claudio X González, que tiene muchos intereses creados, por eso está en contra de nosotros. Andrés Manuel demerita el logro de su propia administración porque antes que darle la razón a mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad, prefiere utilizar los restos de Benito Juárez para trabar la puerta de Palacio Nacional. La frustración que siente López Obrador no es que quieran debilitar su gobierno, es que estando débil su gobierno tenga que asumir el golpe de que uno de los Bartlett haya querido chingarse al IMSS con equipo médico inservible justo cuando más se necesita. Y no confundamos, la popularidad del príncipe Macuspana puede estar hasta en 120% de aprobación, pero eso es totalmente diferente al hecho de que su gobierno está enfrentando una pandemia, una recesión, conflictos internos, una ola de violencia, sin lograr resultados verdaderamente relevantes en ninguno de ellos. Dan pena ajena. La calentura que tiene la Cuarta Transformación es tan grande que a veces por querer minimizar a sus adversarios termina metiéndose un cuchillo en el cuello. Pero el pedo no es únicamente con mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad o contra Claudio X González. Es con cualquier estúpido que se le ocurra cuestionar las decisiones y estrategias de este gobierno. Y estoy analizando varias notas que salieron en algunos periódicos internacionales. Por ejemplo, una nota de la Corresponsalía México del New York Times y una nota del País. Asimismo, el Washington Post y el Wall Street Journal sacaron unas notas muy parecidas donde se enfocan en la idea de que la cantidad de muertes de personas que padecen COVID en México pudiera ser más grande de la que hasta el momento se ha identificado. ¡Malditos carroñeros! ¿Cómo se atreven a cuestionar a Joker López-Gatell cuando el diario El País, The Washington Post y The New York Times osaron insinuar que se estaban subregistrando las muertes por coronavirus en México? Al guapísimo subsecretario de Salud se le rasgó la truza y se le marchitaron las azalias del pinche coraje, al grado de que si hubiera comido aguacate ese día,
ya lo estaríamos contando entre los difuntos. Ahora, también quiero comentar algo que me llama la atención, de que particularmente hoy, 8 de mayo, fecha en la que hemos anunciado que de acuerdo con las modelaciones matemáticas esperábamos tener el momento acme, el pico de la epidemia en la Ciudad de México, aparecieran de manera casi sincrónica estas 4 notas, seguidas de una amplia difusión. Pero más allá de que estos reportajes llegaban a la misma conclusión de que en México no se están haciendo las suficientes pruebas y que muchos fallecidos no están siendo contabilizados en la estadística oficial, casualmente publicaron todo esto el mismo día que, según el doctor Hugo López-Gatell, llegaríamos al pico de la pandemia. Porque obviamente lo que quieren estos pinches pasquines es hacerlo ver como si fuera un pendejo. Pues no, pendejos se quedaron ustedes, porque al doctor Hugo López-Gatell lo que le sobran son fechas para llegar al pico de la pandemia. Ya lo del pico y la fecha del pico y que si esto es el Himalaya y demás, ya no tiene mucho sentido que hablemos de eso. Hemos dicho en todas las modalidades, la epidemia no es una sola, se compone de varias. Efectivamente, me gustó esta metáfora de la cordillera, es como si fuera una cordillera. Este es un tema que frustra y calienta un chingo a integrantes, voceros y aplaudidores de la Cuarta Transformación. El número de muertes. ¿Por qué? Porque bien o mal, nos guste o no nos guste, nos duela o nos dé risa, las muertes deberían ser el indicador para saber si la estrategia está funcionando o no. Y si después de 50,000 muertes llegamos a esta conclusión, pues se aplanó la curva, sí, nos llevó más tiempo, pero no se saturaron los hospitales. Creo que ya dejamos pasar ese tren. Y es cierto, el tema del subregistro de decesos en México es un fenómeno que ha llamado la atención de la prensa internacional. Tal vez porque fuera de este país no muchos están acostumbrados a que las personas mueran sin que se conozca la causa. But some local governments say that on top of those problems, the death tolls they've reported haven't been reflected in the federal count. Nos contaban 24 fallecidos. They counted us as having 24 dead, but we had 87, more than 3 times more than that. Data from the research firm Statista indicates the virus death toll per million residents in Mexico is the 16th highest in the world. But Mexican officials say the actual count is likely much higher due to limited testing. You don't need to look very far to see the devastating toll of this virus. Funeral homes working in overdrive, and some crematoriums are now operating 24 hours a day, 7 days a week. Mario Romero Zavala is a data analyst and software engineer in Mexico City. He recently analyzed death certificates for the city and found that excess mortality, that is the number of deaths above the historical average, showed 8,000 additional deaths in April and May. ¿Y qué tan cabrón estará el asunto que hasta el mismísimo chaleco antibalas del presidente ha tenido que reconocer que no tiene una puta idea de cuántas personas realmente han muerto por COVID-19? Reconozco que la cantidad de personas fallecidas por COVID podría ser mayor, concretamente aquí se habla de 3 veces más, de las que presentamos aquí cada noche. Eso yo mismo lo he dicho en innumerables ocasiones. Uno pensaría que a Citripio no se le irían las matemáticas, y lo triste del asunto es que a este gobierno le enoja más que los diarios nacionales o internacionales reporten el número de muertes que el hecho de que las personas se estén muriendo. En vez de actuar de manera solidaria, quisieran que nos fuera mal. Ahí ven al Reforma diario o al Universal, tantos muertos, contando todos los fallecidos. Es como su nota principal. ¿Qué? ¿El presidente está quejando de que Reforma y el Universal publiquen el número de muertes? En todo caso, yo los acusaría de hacer copy-paste de todo lo que publica la Secretaría de Salud todas las noches. Pero una vez más, la declaración que dio López Obrador el pasado 10 de agosto exhibe lo que les he repetido en este video una y otra vez. Todas las acciones para enfrentar la pandemia se han hecho desde el aspecto político. Y tenemos que estar también
muy atentos porque además de que es nuestra responsabilidad y es algo humanitario, de justicia, tenemos a toda la chombada, a toda la sopilotada, buscando tener elementos para cuestionarnos. A Andrés Manuel López Tarso no le molesta que la prensa o sus adversarios no sean solidarios con las personas. Le molesta que no sean solidarios con él. Es evidente que si los esfuerzos para combatir al coronavirus vienen con el sesgo ideológico de que los adversarios de ya sabes quién no tengan con qué criticarlo, entonces no son acciones sanitarias, son recursos para salvar la popularidad de Andresito. Es por eso que no le gusta que se publique el número de muertos, porque aunque la intención de Reforma, El Universal, Proceso y el que usted guste fuera la de debilitar al gobierno, ni siquiera tienen que esforzarse, porque con la pinche estrategia que implementaron, desde el 18 de abril no hemos bajado de 100 muertos por día. En la revista Proceso, tampoco lo voy a dejar de decir, la portada, un horno crematorio. Imagínense. Luego el Reforma, tantos muertos. México en los primeros lugares. Una falta de profesionalismo notoria, sin tomar en cuenta el número de habitantes. Paréntesis. Ay, es que me agarraron con los trastes. Que no se acaban, ¿eh? No se acaban. Aunque la tasa de mortalidad por millón de habitantes sirve para registrar el impacto del virus en una población, querer defender una estrategia basado en el número de habitantes es querer vender la idea de que entre más personas hay en un país, menos valiosa es la vida de cada uno. 50,000 muertes son 50,000 personas que no volverán con sus familias. Así que dejemos de vender humo. La razón de que el pequeño Andrés se sienta tan frustrado es que son los hechos, no las interpretaciones, no las ideologías, no las protestas. Son los hechos los que van a terminar jodiendo su tan preciada popularidad. Ahí el motivo de que todos los días traiga entre ceja y ceja a los diarios nacionales e internacionales. Ese hombre no sabe lo que es vivir con el reclamo de las personas. Conocerá perfectamente lo que es el acoso del régimen en turno, pero jamás en su perra vida se ha visto en la necesidad de tener que rendirle cuentas a su gente, al pueblo bueno. Andrés Manuel está acostumbrado a caminar con su gente marchando detrás de él, pero con cada persona que muere, aparece una nueva familia a la que le debe explicaciones. Y mi lujo de presidente solo tiene explicaciones para defender a sus amigos. Es más, se lo decimos con todas sus palabras. Ya no haga caso a Hugo López-Gatell. Gobernadores de distintas entidades desmintieron las cifras del subsecretario de Salud e incluso el propio López-Gatell se fue de bruces en una entrevista con el Wall Street Journal y aceptó sus falsedades. Javier es una persona buena. Creo que cometió un error como cometemos errores todos. Y además hizo uso de su libertad. Cada quien puede expresarse, manifestarse. Contrasta muy cabrón que al tabasqueño hasta espuma le salga del hocico del pinche coraje cuando a alguien se le ocurre reportar el número de muertes, pero en el momento en que desde TV Azteca se le dice a la gente que ya ni escuchen a López-Gatell porque es un pendejo que moja los calzones cuando le hacen cosquillas y que su estrategia es una farsa, el presidente salió más blando que un litro de leche de almendra. Pero al igual que todo lo que hemos visto, aquí lo importante no son las acciones sanitarias, son los acuerdos políticos. ¿Qué importa que la segunda televisora más importante del país llame a desobedecer a las pinches autoridades sanitarias? Esos pendejos que, cuando el banco del mismo dueño de la televisora es la que yo decidí que se encargara de repartir el dinero de mis programas sociales. En entrevista con El Universal,
Alejandro Valenzuela del Río, director general de Banco Azteca, admitió que el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, sí tiene una buena relación con Andrés Manuel López Obrador, pero rechazó que esto haya influido para que su institución haya sido elegida por el gobierno federal para hacerle llegar el dinero de los programas sociales a los beneficiarios. Qué bueno que el señor presidente y que el señor Salinas tengan una buena relación, lo celebro. Pero lo más importante, somos un banco profesional que sabe hacer bien las cosas. Sí, el dueño de TV Azteca es un hombre que se enriqueció en el sexenio de Salinas, que ha hecho negocios al amparo del poder, que se ha beneficiado por lo que todos conocemos como chayote. Pero más importante que todo eso es que ahora me sirve para mis propios intereses. Y como yo soy la revolución, la nación, el pueblo y el poder al mismo tiempo, me puedo permitir redimir a los impuros. No debe de haber de ninguna manera linchamiento político por alguien que no comparta nuestro punto de vista. Es lo primero. Ya México ocupa el tercer lugar en muertos en el mundo. Muy lamentable. ¿Por qué? Por lo que explicaba. No les gusta el cambio. La frustración que se vive desde la Cuarta Transformación tiene origen en la frustración que vive Andrés Manuel, porque después de muchos años de lucha y trabajo para poder alcanzar el poder, resulta que ese poder no es tan grande como lo pensaba, o si lo es, requiere aún mucho más trabajo y capacidad poder ejercerlo. Cuando Tata Obrador soñó con llegar a la presidencia, imaginó un cargo en donde lo que él decía se hacía, y como en su cabeza él es el hombre más bueno del mundo, a los demás nos tocaba asumir que las decisiones que se tomaban basadas en buenas intenciones. Por eso para López Obrador, prometer 6% de crecimiento, universidad gratuita para todos, un nuevo aeropuerto, Tren Maya, Tren Transpacífico, acabar con la violencia, erradicar la corrupción, crear 2 millones de empleos en 6 meses y servicio médico gratuito universal, no requiere mostrar resultados. No mamen, eso es para la pinche chombada, para los cabrones o pilotes. Lo importante para el pequeño Andrés Manuel no es el trabajo y el esfuerzo que se necesita para lograr todas esas cosas, sino la bondad que muestra al prometerlas. Es como creer que los niños ya comieron solo porque la casa huele a chilaquiles. El oriundo de Tepetitán vive tan en su idea de que él debe ser el único y máximo poder de este país que cree que todo lo que existe fuera de su conocimiento no tiene razón de ser. Imagínense si el presidente no tiene conocimiento, pues es algo que no es esencial. Y no es esencial porque crearon todos estos organismos para simular. Y es justamente ese tipo de pensamiento el que provoca que Van Pipe te dedique 3 memes al día. Y además, no me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. Entonces, ¿cómo? Que se hace un acuerdo y que ahora Hacienda lo avale y que nosotros estamos aquí de floreros, de adorno. Pero el ridículo que hizo el presidente de los Estados Unidos mexicanos es que en medio de una mañanera se negó a avalar un crédito que no necesita su aval. El responsable del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, dijo que el presidente tuvo un malentendido porque se trata de una operación privada en la que no usarán recursos públicos y en la que Hacienda no dio su aval crediticio, sino el respaldo como accionista del BID Invest. El presidente no solo ha decidido abandonar a las pequeñas y medianas empresas, y lo sabemos porque es uno de sus sermones favoritos. Si hay una quiebra de una empresa, pues que sea el empresario el que asuma
la responsabilidad. Me caga tener que hacerlo, pero aquí voy una vez más. Lo importante no es el rescate económico o reducir el número de muertes por día. Es proteger de cualquier persona, interés o institución el discurso político. Que les llegue el presupuesto a el mayor número de mexicanos y de manera preferente a los humildes, a los pobres, a los que más lo necesitan. Ya el que le fue bien en la vida, que tiene posibilidades económicas, ya puede salir adelante sin problemas. Además, sabe cómo defenderse. La gente humilde, la gente pobre. El discurso de Andrés Manuel desde hace más de una década es que los empresarios son unos ojetes, simplemente porque él fue el blanco de unos cuantos empresarios que no lo querían como presidente, y desde entonces se encargó de enemistar a su electorado con el sector empresarial para evitar que le volvieran a aplicar la misma. Es por eso que no puede cambiar el discurso, aunque en los hechos termine llevando a esos mismos empresarios que no lo querían a una cena de gala en Palacio Nacional. ¿Se entregaron un formato? ¿Un documento en la cena? Sí, claro. ¿Que era hasta 200 millones de pesos la donación? No me acuerdo, pero creo que había varias opciones. Había varias opciones. Poco antes de las 6 de la tarde del 12 de febrero, hombres y mujeres de negocios iniciaron su arribo. A Palacio Nacional llegaron el empresario Carlos Bremer, Miguel Rincón Arredondo, empresario y compadre de López Obrador, Carlos Slim, Asunción Aramburu Zavala, Bosco de la Vega, Olegario Vázquez Aldir y Emilio Azcárraga. Simplemente para venderles boletos de la no rifa del avión presidencial, los cuales ahora sabemos no le han comprado. Al 24 de julio del 2020 se han vendido 1.530.800 cachitos, equivalentes al 25.51% del total disponible. Ahora, es cierto, hay un chingo de empresarios abusivos, corruptos, prepotentes y vividores del presupuesto. Pero cuando existen 4.1 millones de micro, pequeñas y medianas empresas, yo supongo que un porcentaje de ellas servirán para darles empleos y oportunidades a algunos mexicanos. Y de esos empresarios abusivos, corruptos, prepotentes y vividores del presupuesto, varios forman parte del Consejo Empresarial del presidente. El Consejo Mexicano de Negocios pactó con el Banco Interamericano de Desarrollo una línea de crédito de hasta $12,000 millones para apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas que forman parte de las cadenas de valor. Este crédito entre privados tiene la meta de financiar a algunas empresas que en medio de la pandemia se han quedado sin ingresos. Hablemos de empresas turísticas, transportación, proveedoras de servicios y muchas otras que son vitales para la economía del país. El pedo que tiene Andrés Manuel es que todo esto haya sucedido sin que esos empresarios hayan tenido que ir a besarle la mano. Empezaron a hacer sus planes y por eso hablé del modito, pero de otra cosa que se les olvida. Ahora se gobierna de acuerdo a lo que establece la Constitución. Ya eso se los dejo de tarea. El artículo 25 de la Constitución. Pero, para que no se queden con la duda, artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del... El punto es que a Andrés Manuel le cagó que se lo hayan brincado para encontrar una solución. También le encabrona y le sangran los pezones si las empresas buscan otros medios para no terminar quebrando y poder, ya saben, seguir pagando impuestos al gobierno. Pero tú como empresario, ¿qué haces cuando el presidente de tu país insiste diariamente en que no se va a apoyar a las empresas, ni siquiera con la postergación del pago de impuestos? No es condonación, postergar el pago de impuestos. Si el apoyo a los más pobres no está siendo suficiente, ¿qué puede esperar alguien que tiene que pagar 10, 30 o 200 sueldos?
repartir un crédito de 25,000 pesos que solo se le otorga a los que están en el censo del bienestar? El gobierno de México apoya más de 1 millón de empresas familiares con un crédito de 25,000 pesos para que mantengan sus negocios durante esta contingencia. Si fuiste registrado en el censo del bienestar, una persona servidora de la nación te contactará para confirmar tu interés en el crédito a la palabra y validar tus datos. Y todo se resume a lo que les he dicho durante todo el video. La frustración de Andresito y de la 4T es que esperaban que al recibir la presidencia también se les entregara la varita mágica del poder absoluto. Esperaban que frente a ellos todos bajaran la cabeza y se echaran para atrás, ya sea políticos, empresarios, periodistas, narcotraficantes, violadores, criminales, la pobreza, el machismo, la desigualdad, la discriminación. Es más, esperaban que hasta el puto coronavirus se doblegara ante la autoridad moral de la Cuarta Transformación. Es por eso que después de tanto tiempo de sentirse contrariados e ideológicamente castrados, la conciencia de lo que llaman la 4T empieza a traicionarse a sí mismo. Ahora que se vayan preparando, porque estoy buscando la manera de que cooperen, porque el atacarme es para ellos una empresa lucrativa, que sigan atacando, ¿no? Pero que de lo que les pagan, porque es prensa vendida o alquilada, que ayuden en algo. O sea, si son, pues ya no 1 millón, pero 500,000, que aporten 50,000 para una causa justa, y ya con eso mantienen su permiso, su licencia para seguirme atacando. Uno de los preceptos primordiales de la transformación de la vida pública de este país era que en el momento en el que el príncipe de Macuspana ganara las elecciones para presidente, sería el momento en el que se acabaría el autoritarismo. Se suponía que todo rastro de censura y opresión se había ido con los hijos de puta del periodo neoliberal, pero prácticamente 2 años después, el Inmaculado se atreve a sugerir un impuesto para aquellos que lo ataquen. Y que lo ataquen puede ser que se burlen de que no puede decir salud sin ponerle T al final, o un análisis del por qué estamos a punto de llegar a los 60,000 muertos por COVID-19. En medio de esta pandemia, la Cuarta Transformación vuelve a traicionar su filosofía. Lo hizo primero tomando decisiones que lo único que harán es perjudicar a los que menos tienen. Y ahora lo hace dándole la espalda a un derecho que le ha costado la vida a miles de personas muchísimo antes de que alguien supiera que existe un tal Andrés Manuel. La libertad de expresión. En la 4T tienen esta idea de que ellos son la revolución y la justicia. Ellos son los conquistadores de la libertad y el libre albedrío. Y como la libertad es algo que les debemos a ellos, ellos tienen la facultad de decidir quién sí y quién no está utilizando bien su derecho a expresarse. Sé perfectamente que yo fui el que dijo que el Estado debería utilizar sus recursos para limitar las libertades de unos cuantos por el beneficio de la mayoría. Pero en este caso, el presidente planteó penalizar a aquellos que se expresen, no para protegerte a ti o proteger a tu familia, sino para proteger la popularidad del pequeño Andresito. En vez de actuar de manera solidaria, quisieran que nos fuera mal. Ahí ven al Reforma diario o al Universal. Tantos muertos. Esta administración espera que las cosas se resuelvan simplemente porque tienen las mejores intenciones, porque son moralmente superiores que sus adversarios, porque son más buenos que los periodistas. Y cuando todo esto no funciona, espera que los problemas se resuelvan dejando de hablar de ellos. En esta estrategia, que no es estrategia, si mueren 60,000, 100,000 o 500,000 de mexicanos a causa del coronavirus, es porque así tenía que ser. El error no es del gobierno, porque para ellos, dentro de su cabeza,
siempre han sido los buenos del cuento. Ahora sí que nuestro tribunal es al mismo tiempo nuestra conciencia. O sea, como estemos en nuestra conciencia, así podemos actuar. Y si consideramos que estamos haciendo bien las cosas, adelante. Ahora nuestro paciente está tirado por la fiebre que tiene y se niega a hacer algo porque sigue creyendo que está protegido de cualquier mal, pero en el camino que vamos parece que no va a llegar a cantarle las mañanitas a la Virgen. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Como se lo pueden imaginar, sí, va a haber una tercera parte donde por fin hablaremos de la vacuna y del viaje para hacerle gordo el caldo a Donald Trump. Yo lo único que espero es que los muerda un carro y los atropelle un perro. Yo soy Muñe. Los quiero. Ay, casi me caigo. Nos vemos.